Algunas reflexiones en torno a la comunicación de la ciencia y sobre todo tal vez invitarlos a hacer una pausa del estilo de me tomo 5 minutos, me tomo un té, pero en este caso para leer, ¿no? O para compartir algunas lecturas que sí, que invitan a parar un segundo la pelota en este caos y en esta confusión que estamos atravesando, donde realmente es difícil saber qué hacer para cada situación y además porque todo es dinámico. Y bueno, entonces voy a compartir pantalla. Ahí se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto. Ahora sí. Perfecto, porque yo no los veo a ustedes, entonces ya entro Sí, como tal cual. en el viaje de la presentación. Bueno, además de porque es una instancia de formación en la que nos estamos encontrando y siempre es importante dar un espacio para la lectura, porque el caos y la confusión del momento también nos invitan a hacer una pausa y recurrir a las lecturas para poder pensar mucho de lo que nos pasa y de lo que nos va a seguir pasando, porque claramente que no se termina acá. Además de todo eso, esta frase me parece muy interesante para guiar, ¿no?, este encuentro. La lectura en sí misma es esperanza, y si hay algo que necesitamos en este momento es esperanza, así que no la colmará por completo, pero algo de esperanza en las lecturas podemos encontrar. Entonces, la intención es invitarlos a hacer este pequeño recorrido textual y además a combinar lecturas que son muy diferentes entre sí, están en registros completamente distintos, pero que juntas, como en un rompecabezas, adquieren un sentido diferente en sí mismas y para pensar parte de lo que nos está ocurriendo. Entonces, como les decía antes, la intención es compartir algunas reflexiones sobre la comunicación de la ciencia, porque es un tema de agenda fundamental en el marco de la pandemia, pero además porque las reflexiones sobre qué sucede hoy con la comunicación de la ciencia es difícil hacerlas sin, o al menos resultan un poco incompletas si no las pensamos con una perspectiva histórica y con una especie de lente gran angular, ¿no? Buena parte de lo que nos pasa hoy tiene relación con la historia del campo y buena parte de las respuestas también pueden estar en mirar el campo y el escenario con una perspectiva bien amplia. Entonces, esa es un poco la propuesta y lo que podemos ir encontrando como pistas en parciales, en cada caso, en cada uno de estos textos que les propongo compartir, por supuesto de manera comentada y superficial en este encuentro breve que, si no me equivoco, yo debería ponerme el reloj para que esto ahora dure 40 minutos, ¿no? ¿Siendo y 20? ¿Siendo y 40? O... Y tenemos hasta las 7, pero podemos estirarnos un poquito más si vos no tenés problema. No, yo para no engancharme hablando, y voy a poner 50 minutos ahí por las dudas. Capaz que se termina antes, pero por las dudas pongo ahí. Entonces, algo que a mí siempre me gusta comenzar para pensar la comunicación de la ciencia es partir de una definición. Una definición que es como una semilla,
no es que lo abarca todo, pero es un buen inicio. Y una de las definiciones que más me gusta es la que propone Ana María Sánchez Mora, que es, tal vez muchos de ustedes la conocen, es una física y escritora mexicana que tiene mucha producción bibliográfica muy útil, muy operativa sobre la comunicación de la ciencia. Y ella lo que propone es que comunicar ciencias es recrear, por eso está en negrita, me interesa resaltar ese concepto, recrear información científica de forma precisa y contextualizada. Recrear es crear algo nuevo. Entonces, de esa semilla es interesante pensar qué pueden hacer, ¿no? ¿Qué puede recrearse a partir de esa información original? Y aquí, en los brotes, en el lugar de los brotes, hay claves interesantes que tienen que ver con que estamos en un momento donde los lenguajes, los formatos, los medios, los soportes y sobre todo la mezcla entre ellos son inagotables. Y eso nos indica o nos señala una cantidad enorme de terrenos dentro del campo de la comunicación de la ciencia que aún no hemos explorado. Insisto, sobre todo en la mezcla entre todos estos recursos que pueden nacer como brotes de esta idea original de crear cosas nuevas a partir de la información original. Así que, bueno, esta es una primera lectura que yo recomiendo y de la cual resalto especialmente esta propuesta de definición operativa de la comunicación de la ciencia. Les va a quedar esta presentación y todas las lecturas que menciono tienen este clic porque están enlazadas al texto al que hacen referencia. Ay, perdón. Y estas son, bueno, otras 4 lecturas que quisiera compartir con ustedes a lo largo del encuentro, que voy a ir comentando de a poco. 5, en realidad, si llegamos. La primera lectura es este handbook de Bucci y Trench, que es sobre comunicación pública de la ciencia. No sé si ustedes ya han tenido contacto con esta bibliografía, pero es un texto de lectura bastante recomendable, porque es como una enciclopedia del estado del arte, de la comunicación de la ciencia y la tecnología, y es una especie de prisma, ¿no? Nos invita a conocer un montón de caras, de aspectos de la comunicación de la ciencia que es importante tenerlos en cuenta para empezar a abrir cada vez más lo que decíamos antes, la cantidad de recursos, de lenguajes, de formatos, de medios y sobre todo la mezcla entre ellos que tenemos a disposición y que estamos empezando a descubrir, estamos empezando a conocer y a dejar de que sean terrenos vírgenes, pero todavía hay mucho por conocer en ese sentido. Esta enciclopedia, que ahora solo voy a mencionar una parte breve de su introducción, empieza con un recurso muy interesante para compartir con ustedes, que lo voy a leer, es muy chiquitito, pero lo voy a leer para que podamos compartirlos. Esta enciclopedia del estado del arte empieza con un diálogo dramatizado y ficticio entre la señora ciencia y el señor sociedad, o al revés, el señor sociedad y la señora ciencia. No sé si alguien lo leyó, alguno de los que están presentes. Bueno, continúo.
Está la sociedad caminando por ahí, por cualquier ciudad, acá el ejemplo es de Europa, pero podría ser de América Latina, y la ciencia se acerca, toda cansada, sin aliento, con un montón de papeles, una computadora portátil, la sociedad guarda su teléfono y le dice, hola ciencia, ¿sos realmente vos? ¿No te recordabas sin tu bata blanca? ¿Dónde vas? La ciencia le dice, hola, discúlpame, es que estoy muy apurada, estoy en camino hacia un simposio internacional en Suecia, vamos a discutir la construcción de un nuevo acelerador de partículas. Otro, le dice la sociedad. No, ¿no armaste uno hace un tiempo en Ginebra? Ese famoso experimento en el que la Tierra desaparecería en un agujero negro, pero no hubo realmente un agujero negro, estaba ahí. La ciencia le responde, nada se te escapa realmente, ¿no? Pero ya sabes, el agujero negro era la exageración habitual de la prensa. Y recuerda, el tráfico de los sitios web en los institutos de física batió todos los récords en ese momento. La sociedad le dice, bueno, a ellos también les habrá interesado porque trajo mucha publicidad. Recuerdo haber leído una entrevista con este famoso físico, ¿cómo se llama? Ya sabes a quién me refiero, pero cuéntame sobre este nuevo acelerador. ¿Para qué es exactamente? La ciencia le dice, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Perdón, pero ¿para qué es tu tía? Se utiliza para experimentos con neutrones que nos ayudan a comprender mejor la naturaleza de ciertos materiales, con implicaciones y aplicaciones teóricas extremadamente importantes. Pero, ¿por qué perder el tiempo explicándote estas cosas si no me escuchás? No me entendés, nunca me entendiste. Nos conocemos desde hace 400 años y nuestra relación empeora cada vez más. Al menos tengo el valor de admitirlo. No estás realmente interesado en mí. Y además me tenés un poco de miedo, ¿o no? La sociedad le dice, asustada yo, escucho tus charlas en el Festival de Ciencia todos los años y en la televisión nunca me pierdo un programa de ciencias, ni uno. La ciencia le dice, está bien, pero eres más resistente que el estafilococo cuando se trata de tu billetera afuera. La sociedad le dice, bueno, ¿y vos qué? Yo tengo que hacer milagros para pagar la salud, la educación, la seguridad social, y no es cierto que no gasto dinero en investigación. ¿Sabes cuánto cuestan las nanotecnologías? A ver, dame una cifra. La ciencia, lo sé, pero debes entender que el dinero que gastas en mí es dinero bien gastado. Traigo innovación, desarrollo, empleo, tecnología. La sociedad le dice, estoy segura que sí. Por cierto, leí que la investigación en genética puede alargar la vida. La gente puede vivir hasta 150 años, ¿es cierto? Bueno, sí, estamos trabajando en eso, pero llevará años de trabajo, inversión, recursos, y continúa. De hecho, acá les dejo una versión audiovisual y animada del mismo diálogo más extendido. Lo que cuenta esta enciclopedia, o lo que trata de ilustrar a través de este diálogo, es un poco cómo fue la relación entre ciencia y sociedad por mucho tiempo, un poco cómo la hemos concebido. Y todo el debate entre concebirlo como dos aspectos separados y los desafíos para llegar a pensar los desafíos del presente, que son muy diferentes de lo que ha ocurrido a lo largo de
una comunicación de la ciencia global, una democratización de la experticia, y a esta pregunta, ¿no? Hoy, ¿somos todos periodistas científicos en este mundo de comunicación científica global, donde todos tenemos voz y donde todos contamos con herramientas de comunicación? Entonces, esta enciclopedia hace de una manera muy pausada, se tomaron muchísimos test los autores, de una manera muy pausada, este recorrido desde siglo XIX hasta el presente, para de alguna manera plantear, bueno, ¿qué glosario necesitamos hoy para afrontar este tipo de preguntas, para buscar respuestas a este tipo de preguntas? Y ¿qué hacemos para entender lo que nos pasa hoy en relación con la comunicación de la ciencia? Perdón, se me fue la presentación. Hay este texto, como les decía, la propuesta del recorrido de lecturas también implica la mezcla entre ellas y el diálogo, ¿no? Entre lecturas que están en registros diferentes, pero que combinadas nos invitan a pensar mucho de lo que nos pasa, tal vez desde aspectos nuevos, no lo sé, pero este es un texto muy interesante, que es un texto periodístico y que se plantea esto, ¿no? La democracia todavía importa, es un texto del New York Times, y lo que dice es, entre otras cosas, en este siglo no necesariamente tenemos los mismos problemas que la democracia afrontó en el siglo anterior, pero sí tenemos un problema nuevo, que es algo parecido a que la democracia está perdiendo brillo. Es un sistema que se está desluciendo, está perdiendo su color, se está volviendo gris. Y no únicamente, pero algo de lo que menciona el texto anterior hacia el final, algo de todo este proceso de globalización de la comunicación y de la comunicación de la ciencia como parte de ese proceso, tiene que ver con eso. O sea, se combina esa revolución en las comunicaciones con esta pérdida de brillo en la democracia, entre otras cosas porque si hay algo que el mundo de las plataformas extrema colabora, ayuda a que ocurra, es a retirarnos de los espacios comunes para pasar a espacios de comunicación más privados, hablándonos y comunicándonos entre los que pensamos de igual manera, y usa una metáfora del tipo: somos millones y millones de bits haciendo ruido, haciendo un ruido de fondo en el que hay un montón de verdades individuales que ninguna se escucha en relación con la otra. Entonces, a mí me parece muy interesante el problema más en términos políticos y en relación con la democracia que plantea este texto periodístico, con estas preguntas que se plantea la enciclopedia en torno a qué nos pasa en la comunicación de la ciencia en este escenario de comunicación globalizada, donde todos somos periodistas científicos o todos somos comunicadores científicos. Son preguntas abiertas, ¿no? Este otro texto, La verdad fragmentada, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leer este libro, que es sencillamente maravilloso y genial, de Pablo Pellegrini, un investigador y docente también de la Universidad Nacional de Quilmes. Yo les dejo acá, creo que puse los primeros 3 capítulos del libro, pero de verdad que les recomiendo comprarlo porque es un acercamiento a la ciencia
a la historia de la ciencia, a los problemas de la posverdad y a los de la comunicación de la ciencia, no solo muy, muy hermoso para leer, porque es un texto muy literario, muy agradable de leer, sino con una mirada distinta. Después, si nos sobra tiempo, puedo entrar en detalles sobre este libro, pero hay un punto que a mí me parece muy importante para resaltar de lo que él propone, que dialoga con todos los otros textos que vengo mencionando, y que en una parte lo que dice es la verdad, podríamos decir también, los espacios de certeza o los momentos de certeza son lugares de pertenencia. El texto literal dice la verdad es un lugar de pertenencia. Entonces, surgen estas preguntas. Si estamos en este ruido de fondo, donde todos somos un montón de bits haciendo ruido y de verdades individuales que no nos podemos escuchar y nos vamos retirando del espacio democrático hacia espacios del espacio público, hacia espacios más privados para dialogar solo entre los que pensamos igual, bueno, ese lugar de pertenencia donde es posible compartir momentos, quizás efímeros, de certezas o de verdades, se vuelve muy difícil, porque no deja de existir ese lugar de pertenencia. Y este es otro texto, que es un texto periodístico en este caso, que es una entrevista a un sociólogo español que lleva adelante un instituto de sociología de la ciencia de España, está puntualmente en Madrid. También suma puntos, por decirlo de alguna manera, suma conceptos, en realidad, suma ideas y suma reflexiones en este sentido, puntualmente en este caso para hablar de la situación de pandemia. Y justamente, después lo pueden leer, y yo incluso tengo, ahí puse partes resaltadas de este texto, pero básicamente lo que hace es alertar en el mismo sentido, ¿no? Hay un riesgo de fractura social que ya venía ocurriendo y que, o sea, venía sucediendo por cómo nos estamos conformando como sociedad y buena parte por lo que concebimos hoy como tecnociencia, ¿no? O sea, por el modelo de ciencia y tecnología que estamos desarrollando a nivel global. O sea, no es solo por la pandemia, pero sí con la pandemia se extrema de alguna manera este riesgo de fractura, de cohesión social, porque lo que se resquebraja justamente son los espacios de confianza que permitirían la conversación entre estas verdades individuales a las que hace referencia el texto del New York Times a su modo, el texto de Pablo Pellegrini y mismo esta enciclopedia cuando nos plantea reflexionar sobre este escenario de comunicación científica global donde somos todos voceros de verdades, pero ¿qué pasa con la conversación? ¿Qué pasa con los lugares de consenso? ¿Qué pasa con los lugares de debate común? Parecen no estar, parecen estar cada vez más vacíos y bueno, y hay ejemplos puntuales como el de la vacunación que tenemos por delante en torno a la pandemia, pero que excede a la pandemia, parecen poner un foco, ¿no? un reflector que ilumina muy fuerte esa situación. Este es otro texto, es un libro, pero dentro del libro yo recomiendo este artículo, que creo que es hay un texto de Diego Loller también en esta enciclopedia,
Este es uno de Polino y Castelfranchi, que justamente, así como la enciclopedia que mencionaba antes, también propone un recorrido de la historia de la comunicación de la ciencia, acerca de cómo ha pasado por sus distintas etapas, comenzando por la búsqueda de compartir el entusiasmo y la curiosidad por descubrir y comprender el mundo, cómo más adelante se transformó en proyectos políticos, en proyectos también para legitimar la figura de los científicos y el sector de la ciencia y la tecnología, cómo luego también se transformó en un espacio más de crítica, de militancia, de participación, cómo fue buscando el diálogo, cómo se fue reconvirtiendo en instancias más participativas, y todo esto como la otra cara de la ciencia y la tecnología convirtiéndose en tecnociencia, ¿no? Definiéndolo como el escenario actual donde estamos en un momento en el que es imposible pensar el desarrollo de la ciencia y la tecnología sin su aspecto de comunicación, sin sus aspectos legales, éticos, morales, políticos, relacionados con la justicia, y cómo en todo eso también está en juego lo que son la ciencia y la tecnología actuales, ya con mucho camino recorrido desde aquellas primeras concepciones sobre la ciencia y la ciencia especialmente como la herramienta para descubrir el mundo, sino que hoy estamos en un proceso de desarrollo de estos aspectos sociales y culturales para transformar el mundo. Y cómo todo esto social que nos pasa se juega inevitablemente. La ética, la comunicación, la legislación. Bueno, este es un plus que es un artículo reciente sobre puntualmente la historia de la comunicación de la ciencia en Argentina, que simplemente lo comparto para complementar las lecturas y porque me parece que hace un muy buen, una buena marca en lo nacional. Estos son materiales relacionados que son muy interesantes también para pensar las lecturas anteriores. Se supone que me quedan 23 minutos de los 50 que marqué, que van un poco en la misma línea, ¿no? Van a, básicamente en este caso, bueno, estos son dos estudios, uno en relación con la comunicación en torno a vacunas, este tiene que ver con la vacuna del HPV y la vacuna contra la hepatitis B en Estados Unidos, y este es otro trabajo que son experimentos con personas que fueron expuestas a mensajes a través de redes sociales provenientes de Donald Trump, comparando el impacto de esos mensajes de acuerdo al espectro político y al posicionamiento político declarado por estas personas. Pero lo que nos invitan a pensar estos textos, muy diferentes entre sí, es a que en el escenario de la tecnociencia, donde la comunicación de la ciencia globalizada es parte de ese escenario, hay cuestiones que conocimos en el pasado del campo, como el modelo de déficit, incluso instancias de participación, que ya no son suficientes. Es decir, corrió mucha agua bajo el puente en el campo de la comunicación de la ciencia, pero resulta que hoy estamos frente a variables, no sé si nuevas, pero que estamos tratando de entender, sí, con cierta novedad y desconocimiento, que hacen que mucho de lo que hicimos hasta ahora no nos alcancen como recursos para afrontar los problemas que tenemos por delante. Estos problemas que juntan qué nos pasa con nuestro sistema democrático, cómo se combina y ensamblan nuestras democracias
con los sistemas globales de comunicación y con la tecnociencia. Es difícil, parece un bollo, pero la verdad es que es muy difícil pensar una cosa sin pensar la otra. Entonces, algo que forma parte de los desafíos de la comunicación de la ciencia en pandemia y en no pandemia es empezar a considerar, por ejemplo, variables ideológicas que exceden a la cantidad, la calidad, el qué y el cómo de la información científica que compartimos. ¿Por qué? Porque estudios como estos muestran que la propia naturaleza de la tecnociencia, como que, por ejemplo, los intereses de las empresas que introducen las vacunas, tienen impacto en la comunicación y no podemos desconocer esos aspectos a la hora de plantear iniciativas de comunicación, y como que las ideologías, los posicionamientos ideológicos y muy especialmente los referentes de nuestros grupos de pertenencia son variables no solo que tienen un peso tremendo, sino que tienen mucho más peso que las variables que estamos acostumbrados a considerar a la hora de generar proyectos de comunicación de la ciencia, especialmente cuando hablamos de controversias y ni hablar de emergencias como la que estamos atravesando. Si después da tiempo puedo desarrollar un poco más cada uno de estos artículos, pero avanzo un poco rápido para poder completar este viaje lector que les propongo para este encuentro. Este es otro texto muy interesante, es un artículo corto, realizado en un encuentro de comunicación de la ciencia regular de una de las academias de ciencias de Estados Unidos, en la que científicos y científicas hablan sobre comunicación de la ciencia para otros científicos y científicas. Y también en base a evidencia de un montón de estudios, no basados en opiniones, justamente lo que dicen es: hemos demorado mucho desde el lugar de científicos y científicas en tomarnos en serio y como embarrarnos en el mundo de la comunicación. Ahora que estamos entrando, ni siquiera alcanza con entender qué y cómo tenemos que comunicar, porque lo que decíamos antes, vivimos en un escenario tecnocientífico, en un escenario de extremadamente dinámico del mundo de la comunicación que se acopla tipo nave, ¿no? O sea, el escenario global de la comunicación con la tecnociencia y con los sistemas políticos. Entonces, que hagamos la mejor comunicación del mundo con la mejor estrategia ni siquiera alcanza, porque, por ejemplo, las cuestiones ideológicas y la política interviene al instante, incluso mucho más rápido que nuestras reacciones. Entonces, dice el texto, científicas y científicos, prepárense ya no para aprender a jugar el juego de la comunicación que recién estamos aprendiendo a jugar. Prepárense para jugar el juego de la política, porque si no, nada de esto que estamos haciendo sirve. Y a propósito de este texto, bueno, los siguientes son ejemplos de reacciones, ¿no?, a estos llamados. Supongo que muchos de ustedes han visto replicado por redes sociales o de manera directa cómo revistas importantes científicas se han pronunciado, incluso en algunos casos por primera vez, con sus posicionamientos políticos en relación con la última campaña presidencial en Estados Unidos, justamente como una respuesta casi directa al texto anterior de empezar a jugar el juego de la política asociado al de la comunicación, porque es que no funciona, como no funcionaba entender la ciencia como esfera aislada, tampoco sirve pensar la comunicación de la ciencia como esfera aislada,
ni siquiera solo asociada a la ciencia, sino que tenemos que pensarla asociada a la política, porque, bueno, por ahora estamos funcionando así, y así estamos construyendo el mundo tecnocientífico que estamos realizando, ¿no? Entonces, acá hay dos textos más que me encanta compartir, especialmente ya pensando que, bueno, buena parte, no es el único, pero buena parte del desafío de la comunicación de la ciencia en el escenario de la tecnociencia y de esta pérdida de brillo de las democracias es el tema de la desinformación, ¿no? Por supuesto, de la posverdad y de todas las cuestiones bueno, que hacen a la desinformación y a este caos del que hablábamos al principio. Y entonces este texto se hace una pregunta que es muy importante para la comunicación de la ciencia en pandemia y no en pandemia. Y es esta, ¿no? ¿Puede la alfabetización científica ayudar a los individuos a identificar, a lidiar con la información confusa en la vida cotidiana? Porque de esto se trata lo que nos pasa hoy con las vacunas, pero se sucede con más vacunas, no solo con las que tienen que ver con el coronavirus. Sucede con el cambio climático, con la edición genética, con la inteligencia artificial. Sucede especialmente con todos los temas controvertidos en torno a la ciencia y la tecnología, que son todos casi en el escenario de la tecnociencia, porque hace a su naturaleza, ¿no?, de entramado complejo, donde es difícil disociar un desarrollo tecnológico de su vida propia en un mundo real, con intereses comerciales, políticos, etc. Entonces, lo que este texto invita a pensar de una manera absolutamente sólida, basado en un montón de trabajos prácticos, o sea, de experimentos hechos y encuestas de diverso tipo y metodologías de diverso tipo hechos con distintas audiencias, es que finalmente hablemos de alfabetización científica o hablemos de comunicación de la ciencia, nuevamente el qué y el cómo no están resultando, el qué, el cómo y el cuánto no están resultando suficientes para el tipo de desafíos que tenemos hoy. No alcanzan y lo demuestra el impacto de distintas estrategias e iniciativas de comunicación de la ciencia sobre temas controvertidos con distintas audiencias. Y lo que propone es algo muy interesante que tenemos que ver cómo lo implementamos, ¿no? Es un camino a recorrer y a aprender entre todos, sobre todo en relación con lo que decía al principio, teniendo en cuenta esa semilla con la que contamos, la posibilidad de recrear la información original a partir de un montón de opciones. Bueno, probablemente en esa cantidad de opciones de lenguajes, recursos, medios, formatos y sobre todo de la mezcla entre ellos, haya terrenos aún vírgenes por descubrir en relación a estrategias que propone este texto, que tienen que ver ya no con aumentar la cantidad de información científica, aumentar la cantidad de información científica, mejorar la calidad y mejorar solo las estrategias, sino con aprendizajes que tienen mucho más que ver con un aspecto humano y un aspecto más filosófico, si se quiere, que es que puede haber caminos nuevos para lidiar con toda esta confusión informativa de datos en la que estamos atravesando
de manera más extrema con la pandemia, pero no solo, puede haber caminos en aprender a reflexionar sobre las creencias, conocimientos previos y valores que tenemos, en aprender a ser autónomos en la búsqueda y en el ejercicio de esa reflexividad sobre lo que creemos, de aquello que estamos seguros, sobre lo que ya aprendimos, y en la perseverancia, porque por el tipo de sociedad global de comunicación que estamos viviendo, ni siquiera alcanza con practicar eso de manera aislada, sino que tiene que ser algo continuo. Entonces, en la posibilidad de reflexionar sobre aquello de lo que estamos seguros, en la posibilidad de ganar mucha autonomía en esa búsqueda de cosas que no conocemos y de ser reflexivos sobre aquello que conocemos, y en la perseverancia puede haber puertas distintas, podríamos llegar a abrir puertas distintas a las que estuvimos tratando de abrir hasta ahora, mucho más centradas en el qué, el cómo y el cuánto comunicamos ciencia. Y este otro texto que está adentro de este, en particular habla sobre el cambio climático, pero es aplicado a muchos otros temas, agrega un punto más también sobre trabajos empíricos muy sólidos, y lo que dice es las correlaciones que suponíamos, que bueno, que ya pasaron, ¿no? Pero las correlaciones que supusimos por mucho tiempo en la relación entre alfabetización científica y actitudes hacia las ciencias no son lo que creíamos, no hay correlaciones lineales, ni tienen la orientación que creíamos, y ni siquiera hay necesariamente correlaciones lineales y acordes con nuestros prejuicios en la relación entre ideologías o posicionamientos ideológicos y actitudes hacia las ciencias. Lo que dice este artículo es, nosotros encontramos que hay una variable todavía mucho más fuerte que influye en las actitudes de las personas hacia la información científica, que, repito, lo podemos aplicar a vacunas o a lo que sea, que es los grupos de referencia. Aparentemente todos nosotros somos muy incapaces de reflexionar sobre nuestros valores, creencias, saberes previos, sobre nuestras ideologías, y somos muy cerrados muchas veces frente a información que contradice todo eso que ya sabemos, creemos y valoramos, pero tenemos una puerta enorme que abrimos con mucha facilidad frente a nuestros grupos de pertenencia, porque le damos extremo valor a seguir siendo parte de nuestra comunidad. Un poco lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, por eso mismo es que nos vamos cerrando, nos vamos retirando de espacios públicos, nos vamos cerrando más hacia grupos privados donde todos somos iguales. Entonces, la diversidad en voceros y voceras de la comunicación de la ciencia que representen diversidad de grupos de pertenencia, ideas, valores, creencias y saberes de grupos de pertenencia diferentes, pasa a ser central para tratar de crear puentes entre estos lugares tan valiosos que tenemos como humanos, ¿no? Que son nuestras familias, nuestros amigos, nuestros grupos de trabajo, bueno, sectores sociales. Y ese es un aspecto de la comunicación de la ciencia, y sobre todo del aspecto de la diversidad de esos grupos de pertenencia, que todavía no sabemos cómo hacer para crear puentes ahí. Pero parece, según bastante evidencia, que es muy importante para empezar a salir de esos grupos privados y recuperar algo del espacio común donde podamos encontrar
ese lugar de pertenencia del que habla Pablo Pellegrini, donde existe la posibilidad de compartir, aunque sea efímeras, algunas verdades o certezas. Bueno, esto se aplica a las vacunas, a cambio climático y a un montón de otros temas. Simplemente para terminar, esta es una encuesta muy interesante hecha en Minas Gerais, en Brasil, que justamente trató de construir un instrumento de encuesta, algo que es de por sí difícil, pero además es muy difícil tratar de reflejar en un instrumento de encuesta y sobre todo tener algo de resultados confiables para conocer las actitudes nuestras respecto a la ciencia y la tecnología, sabiendo todo esto que dijimos antes, sabiendo que no alcanza con preguntar hasta qué año estudiamos, si solo hicimos la primaria y la secundaria, o cuántos diarios leemos, o si vemos mucha tele y consumimos programas de radio sobre ciencia. Es que ya sabemos que con todo eso no alcanza. Entonces esta encuesta se hizo cargo de ese desafío y incluyó un montón de variables que tienen que ver con tratar de entender qué tipo de ciudadanos somos. ¿Somos ciudadanos que participamos o no participamos? ¿Somos ciudadanos que nos involucramos en temas públicos? ¿Nos importa la desigualdad, la discriminación, los temas de género o no? Y además, ¿cómo somos? ¿Estamos en un extremo, en el otro? ¿Somos más moderados? Y cómo todo eso es indisociable de lo que nos pasa cuando recibimos la información científica. Bueno, las conclusiones a las que llega este trabajo en particular, que coincide con muchos otros citados en los trabajos que mencioné recién, es que hay una relación entre las actitudes que tenemos respecto a la ciencia y el tipo de ciudadanos que somos, también la ideología que tenemos, y cuanto más en los extremos nos ubicamos, bueno, parece ser más difícil que nos movamos de los lugares donde estamos. No importa si es el extremo de derecha o de izquierda, digamos. Parece que cuanto más extremos somos en ese sentido, menos flexibles somos también. Bueno, y acá, simplemente también para terminar, este es un texto relacionado de los mismos autores que mencioné antes, que también plantea cosas que, aunque parezcan insólitas, no las hemos todavía, no nos hemos tomado lo suficiente para pensarlas con calma. Y tienen que ver con que hay un montón de puentes para construir entre la comunicación de la ciencia y la educación en ciencias que van en línea con la posibilidad de reaprender a ser reflexivos, a ser autónomos, a ser perseverantes, y probablemente muchos de esos puentes entre comunicación de la ciencia y educación en ciencias con esos objetivos tengan que ver con lo que yo planteaba como brotes en una de las primeras filminas, que tiene que ver con la mezcla de lenguajes, recursos, formatos y medios. Y bueno, hay mucho por descubrir en ese sentido. Bueno, de nuevo voy a decir, solo para terminar, este es otro trabajo muy importante que pone sobre la mesa otro punto que también hemos dejado de lado por la urgencia, por la emergencia, y que la pandemia sencillamente nos obliga a prestar la atención, que es que la verdad es que no sabemos nada del impacto de las cosas que hacemos en comunicación de la ciencia. Y menos sabemos en este contexto de retirada hacia grupos privados y lugares privados y polarizaciones en grupos cerrados donde pensamos lo mismo. Este texto lo que dice es lo que pongo acá abajo, ¿no? Se volvió inevitable
para todo lo que nos pasa con la pandemia, después de la pandemia y antes de la pandemia, investigar, probar, revisar y redefinir límites entre lenguajes, artes, medios, academia, educación, cultura popular y esferas sociales si realmente queremos convocar e incluir públicos nuevos y diferentes en términos ideológicos, de clase, de educación, de creencias, de valores. Y además necesitamos investigar nuestros límites y puntos ciegos para, por ejemplo, comprender de dónde vienen y cómo funcionan percepciones diferentes relacionadas con las vacunas, el cambio climático y todo tipo de controversias y temas, ¿no?, relacionados con ciencia y sociedad. Y a mí, para eso me parece fundamental esto. Las aulas necesitan encontrarse y trabajar con el periodismo, en línea con lo que decíamos recién, ¿no?, los puentes que aún desconocemos entre la educación en ciencias y la comunicación de las ciencias. Los laboratorios necesitan conocer y trabajar con estudiantes y vecinos. 50 minutos. Los museos necesitan científicos, artistas, activistas y espacios para el debate genuino sobre los problemas graves que tenemos por delante. Necesitamos vernos como un ecosistema intervenido con una visión panorámica para descubrir conexiones que hasta ahora no hemos descubierto entre las partes de este mapa. Todas las lecturas de la clase acá, incluso las que están en inglés, cuentan con resúmenes hechos por mí en castellano para sortear dificultades de idioma. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que un montón de puntas sumamente interesantes, un montón de información, de reflexiones bien interesantes. A mí en particular me resonaba, pero ya por deformación profesional, es la pregunta por la democracia, me parece, la democracia y la dimensión política de estas cuestiones, pero por ahí pensaba en cómo dialoga y cómo es fundamental recuperar esta dimensión olvidada, pero la dimensión dialógica de lo democrático en relación a la comunicación de la ciencia, y digo, me acordaba si uno sostiene una perspectiva de la democracia un poco rancieriana, de la democracia es el movimiento que le da voz a los que no tienen voz, que hace parte a los que no tienen parte, y uno trata de quizás dialogar eso con otro concepto que retoma Foucault de los griegos, no sé si no me acuerdo si se dice parecía o parecía, pero la posibilidad de decir la verdad, digamos, que ya no basta construir un espacio comunitario en el que tengan voz quienes no tienen voz, sino también, de alguna manera, ampliar los espacios y los lugares capaces de decir verdades, y decir verdades no en sentidos, por supuesto, absolutos ni totalizantes, sino verdades que impliquen, verdades en el sentido de saber y de decires responsables en el que estemos o en los que nos encontremos como implicados íntimamente, y que podamos dar cuenta de lo que estamos diciendo, de lo que nuestra voz trae consigo. También, y por supuesto que eso tiene ineludiblemente esta dimensión ideológica que vos decías, que es absolutamente inseparable de cualquier tipo y es algo que también hablamos en otros encuentros del curso, que por supuesto que es una falacia a esta altura, inútil quizás seguir discutiendo sobre esto, de la base, digamos, valorativa y por lo tanto indecidible e ideológica de toda producción de saber y de todo conocimiento. Entonces, quizás la única o el movimiento necesario es conocer los fundamentos, entenderlos, saber de dónde estamos hablando y hacernos cargo, y que cada uno pueda hacerse cargo de eso y podamos desde ese lugar construir un espacio comunitario con un diálogo más genuino, y por lo tanto genuino en el sentido de más democrático. Nada, me despierta estas cosas, lo que vos decías. Comparto y creo, bueno, vuelvo a repetir en ese sentido, creo que es
es importantísima la dimensión de la investigación de la comunicación de la ciencia, porque es lo que nos puede permitir también iluminar espacios nuevos que realmente desconocemos. Yo no vi el chat, no sé si hay preguntas o cosas en el chat, no sé cómo es la dinámica, si quieren que las recuperemos. Yo quisiera hacer una pregunta. Exacto. ¿Ah? Bueno, Jorge, dale. ¿Cómo anda, María Eugenia? La verdad, muy linda exposición. En la última parte, cuando hablaste ahí de educación, trajiste un tema que, bueno, te voy a contar un poco la anécdota para ponerte en situación y después, bueno, ver ahí tu visión. En el 2010, creo que fue en el 2017, fue el Congreso Iberoamericano de Pedagogía. En ese congreso hubo una mesa especial dedicada justamente a lo que es la alfabetización científica, que abarcaba, ¿no es cierto?, los nivel básico y secundario, pero sobre todo en la cuestión del nivel básico. Bueno, la cuestión arrancó sí con esta cuestión, viste, de mientras más temprano los chicos son alfabetizados en la cuestión científica, es cada vez más importante, digamos, su visión acerca de la importancia que tiene la ciencia y la relación ciencia-sociedad. Eso estaba como clarísimo en la postura general de todos los pedagogos, los didactas, etcétera, ¿no? Pero en un momento dado surgió un tema, y es quién se encarga, en este caso, de diseñar las cuestiones sobre la didáctica y en general sobre lo que es la educación en ciencia. Y justamente pusieron ahí, tiraron, ¿no? Como la gran, como la panacea de decir, bueno, no solamente tienen que participar los científicos, pero los científicos hacen ciencia, o sea, desde las ciencias sociales, las ciencias duras, lo que sea, sino también todo un colectivo de individuos que también pueden participar en la educación científica. Esto que mencionas vos, ¿no? Que son desde historiadores, artistas y demás. Bueno, la discusión en un momento se tornó casi hasta medio graciosa porque uno decía, no, porque ¿qué pasa? Si yo era como esta historia que contaba Sábato, ¿no? Que decía, bueno, trato de explicarle la teoría de la relatividad a un amigo. Entonces no la entiende con los términos matemáticos, entonces le doy un ejemplo. Entonces el tipo no la entiende, le doy otro ejemplo. No la entiende y le doy un nuevo ejemplo. Entonces finalmente el amigo dice, ah, ahora entiendo. Entonces él le dice, bueno, pero eso no es más la teoría de la relatividad. Entonces el debate era este, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede hacer para comunicar ciencia sin que se deje de comunicar ciencia? Porque mientras haya más cocinero dentro de la sopa, se embarra el guiso, digamos. Entonces, fue un tema que no solamente no se saldó en términos de discusión, sino que quedó peor de lo que empezó, porque de ese acuerdo original que había surgido, de que sí, es re importante la enseñanza de las ciencias desde los niveles más básicos, cuando empezamos a decir quiénes son los que enseñan ciencia, y fundamentalmente quiénes son los actores escolares que se involucran con la ciencia y la llevan a la ciencia a la escuela, ahí ya no hay ningún tipo de acuerdo. Estamos hablando de un congreso de pedagogía, ¿eh? O sea, no es que un debate de mesa de café, un congreso interamericano de pedagogía. Capaz que no tengo una respuesta para resolver lo que no se resolvía ahí. Claro, pero que a mí me llama mucho la atención porque a lo que arrancamos todos aplaudiendo, ¿no? Diciendo, sí, claro, sí, tal cual, es así, hay que llevar la ciencia a la escuela. Cuando dijimos, bueno, ¿y quiénes son los actores pedagógicos? Porque no solamente deben ser científicos, ahí dijeron, no, sí, tienen que ser científicos, no tienen que ser científicos y demás. Vale, me recordaba mucho esto, digo, porque digo, no, nunca se saldó esa discusión, quedó peor No, de lo que arrancó y demás. es que seguramente va a continuar, porque ya te digo, yo no creo que yo tenga una respuesta cerrada de algo que no pudo resolver todo el grupo experto del Congreso Iberoamericano. Pero sí, o sea, recomiendo mucho el texto que mencioné ahí, el que dice si la alfabetización científica realmente sirve para lidiar con la desinformación en la vida cotidiana.
no sabes lo sólido que es ese texto hacia adentro, realmente les recomiendo que lo lean, pero además plantea algo que a mí me pareció muy bueno, que es, primero que para todas estas cuestiones yo creo que vale el lema de no hay una sola bala de plata que funcione. O sea, la verdad es que con una cosa no resolvemos estos problemas complejos. Entonces, se puede llegar a una respuesta en el Congreso, pero es que no va a ser una sola respuesta, porque es imposible resolver este tipo de cosas con una iniciativa. Eso para empezar. Segundo, que no podemos tampoco, me parece, como dice ese texto, mezclar el hecho de aprender conceptos básicos de ciencia con el tema de afrontar como ciudadanos controversias científicas y tecnológicas, para las cuales aprendernos definiciones, aprendernos leyes y aprendernos cuestiones conceptuales no nos alcanzan. Eso no quiere decir que no sean necesarias, no son excluyentes las cosas, sino que no son suficientes. Entonces ahí es donde este texto propone la educación en ciencias debiera incluir, además de todo lo que ya incluye, el entrenamiento en ser reflexivos, autónomos y perseverantes, porque esas son herramientas de otro palo que te permiten en todo caso lidiar como ciudadanos tecnocientíficos frente a los problemas de hoy, que son los de la tecnociencia, y que no te alcanza la definición. Juan Carlos, ¿estabas vos? Bien, gracias. Gracias, María Eugenia, por la presentación. Te lo agradecí también ahí en el chat, coincido con varios de los asistentes. Hay textos que no tenía en mi radar, así que mientras vos lo ibas tirando, lo iba rastreando. Yo me engancho un poco a la reflexión que hiciste vos por el comentario de Jorge, y justamente te iba a preguntar si podías aportar más sobre alfabetización científica, porque dicho así suena de una manera que quizás parezca demasiado, entre comillas, acotada, pero sumado a lo que vos recuperás del texto que sí conocía de la Asociación de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, de pensarlo más como un ecosistema por ahí, y vos recién me parece que le abriste un juego un poco a la gente de filosofía o de otros campos, cuando pensás que no es una labor que depende exclusivamente de la gente de comunicación de la ciencia. Así que, nada, lo que iba a pedirte era si podías dar más precisiones, que ya me las anticipaste de alguna manera respecto de esta noción de alfabetización científica y de ecosistema, pero aprovecho que Javier me habilitó y te planteo otra cosa. Se habla mucho de comunicación de la ciencia, pero la corporación en Argentina es como que la tiene más difícil que en otros lados, ¿no? Y sobre todo en este contexto de pandemia. Entonces quería saber, preguntándote a vos, que formás parte de esa pequeña comunidad, ¿qué les está fallando? ¿Hablan ustedes entre ustedes de qué es lo que está pasando? Por ejemplo, me parece que la Red Argentina de Periodismo Científico es muy tibia, por ejemplo, en muchos casos, o no sabe cómo llegar, lo cual me parece una cosa un poco paradójica para gente que trabaja en comunicación, digamos. ¿Cuál es el diagnóstico? Si es que han tenido oportunidad de hablar entre ustedes respecto a qué es lo que está pasando con la comunicación pública de la ciencia, en un escenario que por otro lado pintaba antes de la pandemia mucho más optimista, me parece, o positivo para la ciencia en general que el de los últimos 4 años, claramente. Entonces, ¿qué es lo que vienen viendo ustedes, si han tenido oportunidad de discutirlo, o simplemente es debilidad de una comunidad que todavía es pequeña? Es clave, la pregunta que haces es clave, es meter el dedo en la llaga, y lamento, pero no tengo una respuesta completa, porque además no hablo con todo el mundo, entonces tiene distintas, no llego a todos los sectores, puedo hablar del diálogo que tengo con varios, y además es muy probable que muchos no coincidan con lo que yo pienso. Entonces no voy a hablar por los demás, sino por mí. Mi diagnóstico no solo para nuestro país, sino para la región
y no solo para la pandemia, sino antes, durante y después, lo estamos tratando de plasmar justamente en estos días en un policy brief que estoy escribiendo con un amigo que no sé si lo conocen, es un autor importantísimo que es Yuri Castelfranchi. No sé si han oído hablar de él. Él es un físico, periodista científico y divulgador científico, es sociólogo también, italiano que vive en Brasil. Es el responsable de la encuesta brasilera que mencioné al final. Y con él, ahora les voy a compartir un texto que salió ayer, que trata de estas temáticas. Escribimos este texto, pero además estamos escribiendo un policy brief, que es un intento de respuesta a lo que vos estás planteando. Y que la respuesta viene por el lado de, esto es un campo que probablemente ni siquiera tengamos que llamar de la comunicación de la ciencia, sino que tal vez tengamos que llamar de la cultura científica, el campo, y donde hay un montón de terrenos, de parcelas ahí adentro, que incluye el periodismo científico, incluye a los museos de ciencias, incluye a las acciones de alfabetización formal e informal, incluye a los estudios de comunicación de la ciencia, incluye a las acciones de ciencia ciudadana. De nuevo, vuelvo al final de la presentación. Es un campo, es un ecosistema con partes que si las seguimos viendo por separado, somos hámsters dando vueltas en la ruedita. El tema está en la conexión y en el salir del individualismo de cuidar cada uno su parcelita, porque nos olvidamos del bien común, una vez más. Entonces, como yo quiero cuidar mi kiosco, y yo quiero mi reconocimiento, y yo quiero no sé qué, y me hago ese grupo privado del que hablábamos antes, me alejo cada vez más del espacio común, y me pierdo de ver el ecosistema con perspectiva de gran angular y perspectiva histórica. ¿Qué función responsable podemos tener de nuestro rol, sea el que sea, en la comunicación de la ciencia, si desconocemos toda el agua que corrió bajo el puente? Pero es que no pasa en ningún área de la cultura y la sociedad. Somos en general ciudadanos más responsables si conocemos nuestra historia. Entonces, para mí el punto es ese. Te lo estoy respondiendo de una manera elíptica porque tampoco quiero generar problemas, pero para mí el punto está en las conexiones, que no las estamos practicando. Román. Hola, bueno, yo quería más que hacer una pregunta, hacer un aporte y una reflexión. Yo coincido con lo que dice María Eugenia plenamente. Creo que la alfabetización de la ciencia es un tema extremadamente necesario. Sí veo un problema en ello, en el sentido de que uno busca ese grupo, esa comunidad, ese sentido de pertenencia. ¿Por qué? Primero porque uno no puede ser experto en todo. O sea, vos no podés, yo lo veo, no puede andar en la vida siendo abogado, ingeniero, físico, químico, médico, neurocirujano. Encima, de alguna manera hoy las búsquedas y las plataformas de internet te habilitan a ser un poco sábelo todo o tener que estar, digamos, poniendo en crisis lo que los expertos hacen. Y yo tengo experiencias sorprendentes sobre eso, que expertos han dado una opinión que demostraron que era ridícula. Yo llevé a un amigo a operarse de un tumor a Arizona, que estaba en el medio de la cabeza, y yo había intercambiado con el sanatorio de que eso era una operación por nanotecnología, y a mí un instituto muy prestigioso de Buenos Aires me dijo que esa tecnología no existía.
y uno de los más prestigiosos en ese campo. A mí lo que más me preocupa, y vengo enlazado con, me quedé sin micrófono en la etapa anterior del curso, si no hubiera tenido una discusión furibunda con uno por lo menos de lo que discutió, que yo creo que el gran problema acá es el fracaso que está viendo la ciencia. La ciencia está fracasando y nadie lo está asumiendo. O sea, acá en Argentina, si uno ve lo que está pasando con la alimentación y lo que está pasando con los agroquímicos, la cantidad de cánceres, la cantidad de enfermedades autoinmunes, la cantidad de problemas, la ciencia no le está dando soluciones, por lo menos en algunas facetas a la sociedad, y eso la está poniendo en crisis. El chico que hablaba, José Quirós, de la seguridad de la vacuna, ¿cómo está tan seguro de que la producción va a ser tan segura como él dice, por más que en el pizarrón la proteína tal insertada en tal lado el método sea seguro? Si eso lo van a producir en India de una manera global. O sea, no sabe cuál va a ser el control de calidad que va a tener esa vacuna. No tiene ni idea. O sea, y lo dice con una autoridad que realmente yo sería más humilde en eso, sería menos soberbio. Y no hablo ni de la rusa, hablo de todas, de Pfizer, de la rusa y de todo. Porque son todos negocios, aparte de ser descubrimientos científicos. A mí lo que me preocupa es esa velocidad. La ciencia venía con la velocidad del capitalismo financiero. Y esta pandemia la aceleraron más. La FDA aprobada tenía más o menos 140, 150 aprobaciones de medicamentos hasta el año pasado. Ahora hay 9.000. Yo en mi estudio, nosotros somos 15 abogados, tengo 2 con hijos autistas. 2 sobre 15. Entonces, yo creo que el gran problema, aparte de alfabetizar, es ¿por qué nos vamos a las comunidades? Porque las comunidades nos protegen, eso es trivial, eso es ancestral. Nos sentimos más seguros, nos dan de alguna manera un sentido de decir, bueno, alguien que me quiere me va a cuidar, no está haciendo negocio conmigo. Aunque sea de manera trivial, por ahí es más sanador. Un abrazo, un gesto, un té de tilo, la cura de un empacho de una abuela, que una buscapina. Yo creo que el problema, me encantaría alfabetizar, me encantaría que la capacidad mental nos diera a todos para alfabetizarnos en todo. El problema es cómo lo controlamos a estos tipos que verdaderamente no buscan el interés comunal, no les importa el interés comunal. ¿Viste? Entonces, si el Estado no tiene recursos, nosotros con la alfabetización solo vamos a poder. Yo tenía todos los pronósticos en contra el COVID. Soy hipertenso. Tengo alergia bronquial. O sea, a mí todos los médicos míos me decían, mirá, sellate en tu casa, sellá la llave, tirala, viví con una escafandra, no salga porque si te agachas, vos sos de la cochería. Y tuve elegí lápida o tierra, o sea, y lo único que tuve fue una tosecita y 3 días de fiebre. ¿Viste? O sea que, y te digo, o sea, era teniente, yo le dije, pero ¿cómo salí? Yo me muevo en la Secretaría de Transporte y era un nido de COVID. Y bueno, dije, mirá, yo me la juego, ¿viste? Si me toca, el destino es el destino. Hay otra cosa que también de la pandemia que no me queda de hablar, es la primera pandemia del mundo donde se perjudica a los niños y se beneficia a los ancianos. Porque los grandes perjudicados de esta pandemia son los niños. Que un niño esté 9 meses encerrado frente a una computadora es una locura total. Que esté sin ir al colegio, que esté en un ambiente así, sobre todo en una urbe. Vos me decías en un pueblo donde yo vivía, que en el pueblo no importa nada a nadie, sale, juega en la plaza, gomería y demás, pero en una ciudad, tener un niño en un departamento de 50 metros, en un balcón, 9 meses, es una locura. Eso provoca un daño psicológico que para mí no hay ninguna situación que lo limpie. O sea, es bueno. Ahora la OMS hoy salió a decir de que no, que las escuelas tenían que seguir funcionando. Yo no sé si hay algún sistema de control o alguna forma de control social que no sea ser todos científicos o estar en las redes sociales para ver de poder encauzar esto.
No sé si lo pudiste pensar, si en algún foro se habló, si alguien lo discute, porque yo soy abogado, no estoy en este palo, me estoy metiendo en este palo porque de alguna manera creo que el mundo va hacia acá. Y quiero de alguna manera tener herramientas intelectuales. Disculpa la pasionalidad y el tiempo. No, gracias, Román. No tengo respuestas para esa complejidad. Voy a ser repetitiva con lo que decía antes, digamos, es una combinación de cosas bueno, que hay que tratar de coordinar porque, bueno, uno de los artículos que propongo ahí justamente que compara las actitudes públicas respecto a la introducción de dos tipos de vacunas, la del HPV y la de la hepatitis B. Bueno, es interesante en ese sentido porque muestra cómo en un caso con la del HPV, como hubo una jugada de uno de los laboratorios para adelantarse a la aprobación de la vacuna y de alguna manera monopolizar el mercado, eso ya generó un montón de ruido en la comunidad que se mezcló con el hecho de que era una vacuna que tiene que ver con que previene infecciones por transmisión sexual, ¿no? En niñas y niños y adolescentes. Entonces, la combinación de intereses comerciales, desarrollos tecnológicos y valores morales, éticos y humanos, bueno, puede ser bomba. Entonces, son cosas antecedentes simplemente para aprender de cómo funcionan esas combinaciones y tratar de no repetir errores en ese sentido. Pero bueno, me refiero a ese caso puntual porque era parte de lo que presentaba como insumos, ¿no?, de la clase. Sí, bueno, ya son casi las 7, pero quería por ahí agregar algunas cosas o también discutir algunas cosas más. A mí me parece que, primero, el proyecto científico es de una complejidad y de una diversidad de intereses enorme. Eso me resultó muy interesante cuando Eve Besuri, en el bloque anterior, decía finalmente que más allá de una lectura descarnada también los estudios sociales de la ciencia y la técnica, muestran al sistema científico como lo que es en el sentido de grupo social y de espacio de poder, es decir, como un espacio de disputas, de distinto tipo de intereses, ¿no? En conflicto muchas veces, otras veces no, pero que pese a ello, y que yo suscribo a esa idea, pese a ello es casi un milagro que el proyecto científico, tecnocientífico, haya llegado donde ha llegado y siga en algún sentido produciendo una cantidad de resultados y de ideas y de discusiones muy interesantes. Y en un sentido también, si algo la ciencia nos educa, a mí como científico duro también, es a justamente no tener certezas, ¿no? Me parece. Creo que la certeza es lo menos presente en los proyectos tecnocientíficos, ¿no? Eso como por un lado que hay que revisar también nuestros propios prejuicios sobre ese desarrollo, digamos, ¿no? Y en ese sentido también es que me gustó mucho esa idea de que la comunicación pública de la ciencia es la otra cara digamos, está indisolublemente asociado al proyecto científico mismo, ¿no? Entonces, también es muy interesante esa lectura, pero bueno, estaría bueno que también en parte los científicos se enteraran de eso, ¿no? Tuvieran más claridad de eso, ¿no? Así como también se fueron enterando de a poco de que eran un grupo de poder y un grupo de interés, que también se enteren de que hay una responsabilidad fuerte respecto de esa palabra pública, ¿no? Digo como parte también del devenir que la pandemia ha acelerado, ¿no? Y también agregando a eso algo que en la maestría, en otros cursos hemos trabajado mucho, tiene que ver con lo que uno podría llamar la comunicación pública de la técnica o, si se quiere, qué es lo que cualquier ciudadano tiene que saber de tecnología para poder vivir en este mundo, ¿no? Algo que quedó siempre a un costado, ¿no? Simondon se lo planteaba en el 58, al punto de plantear un propio programa de investigación tecnológica, o al punto de enseñar filosofía con un motor, ¿no? Y de alguna manera también ahí hay algo cuyo conocimiento
es condición necesaria para una ciudadanía plena, ¿no? Y que también también está muy, muy retrasado. En particular, hoy, sobre todo, no en la época de Simondón, hoy... me perdí yo, ¿no? Me perdí. Estás, Javier, seguí. Me dice que perdí la red. Sí, Bueno, solo mi computadora los perdí a ustedes, entonces. Bueno, si estoy, menos mal que no hice nada raro. Somos totalmente perdibles, no te preocupes. Me dice acá que perdí la conexión, me dice la computadora. Está tratando de reconectarse, pero bueno. La computadora también miente, uno podría decir. Sobre todo... Tiene capacidad de predicción la computadora, que no tenemos nosotros. Impresionante. Bueno, mientras tanto, Jorge, ¿querías hacer una última pregunta? Sí, le pido perdón a los compañeros y a la compañera porque estoy un poco monotemático y me pareció muy... Sos muy pesado, Jorge. Soy un chapelota con esto, pero una última reflexión que te pido. Porque actualmente se discute el tema de currículum en la ciencia, o sea, currículum en la escuela relacionado a la ciencia. Y hay como dos orientaciones más, digamos, como que están ahí en pugna, ¿no? O en disputa, que podremos decir que son como dos paradigmas distintos. Lo primero es lo que señalaba Juan ahí, ¿no? Que decía, bueno, la enseñanza de la ciencia fundamentalmente es un pensamiento crítico. Entonces, el paradigma debe orientarse fundamentalmente a ese pensamiento crítico, que es, podremos decirlo, generalista. Por lo tanto, ese pensamiento crítico después adquiere, digamos, conceptos propios de las disciplinas. Pero primero está, digamos, la capacidad de razonar críticamente los problemas y después aplicar los elementos que derivan de la disciplina, física, matemática, biología, etc., ¿no? Entonces, ahí se construye una currícula científica. La otra cuestión es entender a la enseñanza, digamos, el diseño de la currícula propiamente desde la disciplina. Entonces uno construye un pensamiento más enfocado hacia la disciplina científica, por ejemplo, matemática, biología, física y química, que después en el proceso se construye el pensamiento científico crítico, que ya, digamos, en el devenir cuando la persona, digamos, ya terminaría su escolaridad, y que supuestamente es ese último paradigma el que está más relacionado a la capacidad del sujeto adulto pensando críticamente en la ciencia. No hay definiciones tampoco con respecto a esto, pero en esto que decías vos un poco, ¿no? Yo particularmente tengo la opinión de que me parece que el desarrollo de un pensamiento científico, de un pensamiento científico, social, que te ayude en la vida adulta, pasa por aprender críticamente y aprender a pensar los problemas de manera crítica, me parece a mí. Bueno, te comparto mi impresión, digamos, me gustaría escuchar tu opinión con respecto a eso. No, me parece que va en línea con lo que compartíamos, ¿no? O sea, de repensar la alfabetización científica más allá del aprendizaje curricular. No sé, yo no quiero ser repetitiva, pero no sé si ibas hacia otro aspecto, pero me parece que tiene que ver con esa complementariedad y con, no sé, yo también creo que hay algo que es, por ejemplo, la comunicación de la ciencia tiene mucho que colaborar con el aprendizaje de las ciencias desde la comunicación de la ciencia. O sea, uno puede proponer el aprendizaje de las ciencias a partir de proponer la comunicación de la ciencia. Digo, tengo ejemplos de cosas que hemos hecho en ese sentido y que te permite un aprendizaje completamente diferente. Por ejemplo, empezando porque es en base a preguntas y no a la repetición de respuestas. Pero bueno, no sé si te referías a eso o si ibas hacia otro lado. Sí, en realidad era ver cómo, digamos, porque esto está dentro del debate pedagógico, entonces es un campo que también está cerrado.
¿no? Es decir, no está escuchando mucho el resto de... Claro. Entonces muchas veces se pelea con la comunidad científica, como diciendo, ustedes nos van a imponer los renglones con los cuales dictamos una currícula. Eso, en eso estamos. Entonces, por ahí, una voz que viene de afuera, particularmente el campo de la comunicación de la ciencia y que entiende, digamos, esta relación de ciencia, sociedad y pensamiento crítico, fundamentalmente, es verlo desde otra perspectiva totalmente distinta de lo que estoy viendo yo, ¿no? O sea, yo estoy como en el medio de esa discusión chiquita. Vos es como que lo estás viendo desde la discusión mucho Sí, más grande y vinculada a la comunicación de la ciencia, que no es menos. sí, por eso yo insisto con lo mismo. Hay muchas paredes por derribar en ese sentido. En vez de seguir todos hablándonos y peleándonos con los de adentro, qué sé yo, me parece que hay todo un mundo por descubrir de los chicos en los museos, de los chicos en la universidad, de la gente que no es científica dentro del laboratorio. Hay un montón de mezclas ahí que me parece que pueden traer aire fresco, que es inevitable pensar que lo necesitamos, dado que la realidad es dinámica, ¿no? O sea, ya es marca física, estamos tatuados con eso este año. Entonces, o sea, estamos obligados a pensar cosas nuevas y a inventar cosas nuevas. Bueno, en las conexiones dentro de este campo amplio de la cultura científica y en el uso de recursos nuevos, me parece que puede haber algunas respuestas. Yo solo querría decir algo, me parece que no se trató todavía, por lo menos hoy, pero sí en otras charlas, en otros cursos, y está relacionado con lo que para mí es el problema central del análisis de la comunicación en relación a casi todos los temas, y especialmente a la pandemia y a la ciencia, ¿no? Es decir, es la velocidad con la que viaja la información y la velocidad con la que se pueden resolver problemas científicos. Hay una desconexión, puentes dinamitados, para ponerlo en las palabras que hacía vos, y difíciles de reconstruir, ¿no? Estamos socializados, constituidos, para decirlo como decía Javier, de una manera en que cada vez consumimos información a una aceleración, una velocidad mayor, y requerimos de esa información. No sé, Rodrigo mostraba una cantidad de datos, de mapeos, de seguimientos, de testeos, y finalmente si uno pone en comparación toda esa datificación, que es un exceso de datos para la capacidad de reacción que tiene la ciencia, frente a un problema concreto, y después mira cuáles son las respuestas, que son respuestas del siglo XIX, que es usar un barbijo, hacer una cuarentena, digo, todavía no hay nada tecnocientífico desarrollado específicamente para esta pandemia, más allá de la cuestión informacional que tiene que ver con los testeos y las aplicaciones para seguir gente. Ese choque, esa ruptura de puentes, tiene una afección en el comportamiento social. Digo, es difícil pensar una forma de socializar la información por un lado y pensar la ciencia al mismo tiempo en estos tiempos que son tan disonantes, ¿no? Ese desacople me parece central. Es central y además teniendo en cuenta la versión de la ciencia que hemos insistido en contar por siglos, que es que solo tiene respuestas y buenas. Y nunca contamos el proceso, entonces de repente estamos en un reality show viendo el proceso y nadie lo entiende porque nunca lo contamos. Entonces, es el desacople y es y es el relato que sostuvimos hasta ahora. Genial, genial la respuesta.